Muy bien, bueno, vamos a continuar el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Y vamos a estar viendo algo que comentamos este miércoles pasado, como decía mi esposa, en la reunión de oración. Tuvimos un tiempo de veras de mucha bendición este miércoles pasado en la oración, porque bueno, siempre hay diferentes necesidades, ¿verdad? Y cuando nos reunimos en oración, pues apoyamos, oramos e intercedemos unos por otros. Hechos 13, versículo 2, nos dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y el punto clave que en esta hora, lo que el Señor estuvo hablando a mi corazón en esta semana, es cuando dice: ministrando estos al Señor. Hace mención en este pasaje. Ministrando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dice? Ministrando al Señor. Y estaba recordando, cuando estaba viendo esta palabra, esta escritura y meditando, y estaba recordando, y yo creo que algunos de ustedes, los que llevamos el estudio que ha dado mi esposa en varias ocasiones sobre el tabernáculo. Algunos de ustedes han estado por aquí, yo creo que recuerdan, ¿verdad? Si algunos no han estado, es un estudio muy bonito, muy interesante. Y recordando sobre este estudio que mi esposa ha dado, recordaba cuando a través de este estudio nos dice la Escritura, nos habla de que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes o 3 secciones. ¿Recuerdan? 3 partes o 3 secciones. Recuerdan que dice que primeramente estaba el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Algunos de ustedes sí recuerdan, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los únicos que podían entrar a ese lugar, al tabernáculo? Si recuerdan, nos dice la Escritura, ¿verdad?, al respecto, pero cuando veíamos este estudio. ¿Recuerdan quiénes eran los únicos que podían entrar a ese lugar? Cualquiera como dice la Escritura, del pueblo, de la congregación en aquel entonces. Dice la Escritura que no cualquiera podía entrar al tabernáculo. Era solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes que habían sido designados para el servicio en el tabernáculo o para ministrar, porque ministrar significa servir también. Amén. Entonces vemos en la Escritura que nos dice: en aquel entonces solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes podían entrar en aquel lugar. Nadie más podía entrar, nadie. Entonces leemos que el sumo sacerdote podía entrar al atrio, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a lo que es llamado el lugar santísimo. No podía entrar cualquier sacerdote. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Los otros sacerdotes sí podían entrar a lo que era la parte del atrio. Pero más adentro solamente el sumo sacerdote, lo que nos dice la Escritura.
Y en aquel entonces, ¿quién fue el primer sumo sacerdote que Dios eligió, que Dios escogió? ¿Recuerdan? El primer sumo sacerdote, Aarón. Nos dice la Escritura, Aarón, el hermano de Moisés, por orden de Dios, él fue consagrado. Le dijo a Moisés, vas a consagrar a Aarón, tu hermano, como el sumo sacerdote, para que hiciera esa función. Y luego los hijos, si recordamos los que llevamos a ese estudio, los hijos de Aarón, también Dios así lo ordenó, fueron consagrados como sacerdotes para servir y ministrar en el tabernáculo. Y comentaba que en el lugar santísimo, ni siquiera Moisés podía entrar al tabernáculo, que era el líder, el mero líder principal. Moisés no podía entrar al tabernáculo. Podíamos pensar, bueno, pues Moisés era el líder y él podía. No podía entrar. Solamente los sacerdotes. Así es que, ahora, ¿cuál era la función que desempeñaban los sacerdotes ahí en el tabernáculo? Gracias. ¿Cuál era la función que desempeñaban los sacerdotes ahí en el tabernáculo? ¿Qué era lo que hacían ellos? Bueno, cuando leemos la Escritura, servían o ministraban, haciendo todo el trabajo, todos los ritos que Dios había establecido que se tenía que hacer. Ahí lo vemos, ahí en la Escritura, ahí en el libro de Levítico. Para hacer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, para perdón de los pecados. Y ahí encontramos todo lo que nos enseña el libro de Levítico. Y vemos a través de lo que nos enseña la Escritura, que para entrar a este lugar tan importante, había a la entrada había una cortina, pero luego entre el lugar santo y el santísimo había otra cortina, que en el Nuevo Testamento le llaman velo, un velo. Y la Escritura nos enseña cómo Dios dio instrucciones de cómo tenían que ser hechos todo, o sea, todo el tabernáculo, ¿recuerdan? Todo, cada cosa tenía que ser del material, de las medidas, todo Dios dio instrucciones cómo tenía que ser hecho. Y lo que había en el atrio, lo que había en el lugar santo, que no me voy a referir a eso en esta hora, en este momento, y luego lo que había en el lugar santísimo. En el lugar santísimo dice la Escritura que ahí estaba lo que le llaman el arca de la alianza, o conocida como el arca del pacto o arca del convenio. Ahí estaban en esa arca donde algunos de ustedes, no sé si recuerdan, vamos a decir, la cubierta o la tapa de esa arca, había como dos ángeles, luego dice querubines con sus dos alas así encontrándose. Y dice que ahí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero, sobre todo, ahí en el lugar santísimo, sobre todo, ahí era donde Dios se manifestaba. La presencia de Dios solamente era manifiesta ahí en ese lugar, en el lugar santísimo. Entonces, estamos diciendo que la función de los sacerdotes era ministrar ahí en el tabernáculo. Ahora, normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de ministrar es más que todo de que nosotros somos ministrados. Como por ejemplo,
a través de una enseñanza, cuando estamos en una enseñanza, como en esta hora, pues estamos siendo ministrados, ¿no es así? Somos ministrados nosotros. Cuando oran por nosotros, estamos siendo ministrados también. Cuando decimos vamos a alabar a Dios, ahí cuando nosotros alabamos a Dios, ahí estamos nosotros ministrando a Dios, pero también estamos siendo ministrados también nosotros. Porque cuando estamos alabando a Dios, como que sucede algo en nuestro espíritu, ¿no es así? ¿Por qué? Porque estamos siendo ministrados, porque estamos ministrando a Dios cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos adorando a Dios. Así es que un ejemplo, cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios o a alabar a Dios, que es bien importante entender que cuando venimos a alabar a Dios, a adorar a Dios, venimos a ministrar a Dios. No es venir solamente, como lo hemos dicho muchas veces, no solamente venimos a cantar por cantar, o cantar o venir porque se oye bonito, que claro, de eso se trata, que sí se oiga bonito, ¿verdad? No se trata de que se oiga feo, sino que se oiga lo mejor posible. Porque ahí estamos ministrando a Dios. Pero cuando estamos conscientes de la importancia de lo que es ministrar a Dios, para cada uno de nosotros, por ejemplo, si venimos y estamos alabando a Dios, pero si estoy alabando a Dios porque estoy leyendo ahí la letra y estoy repitiendo lo que dice la letra, pero estoy mirando al vecino, estoy viendo el reloj, yo estoy pensando, ¿a qué hora se va a acabar esto? Yo estoy pensando, ya tengo mucha hambre. Cuando hacemos eso, realmente no estamos ministrando a Dios. Solamente vamos a ir cantando. Porque para ministrar realmente a Dios tenemos que venir con ese corazón así, bien enfocado a lo que estamos haciendo. No distraernos. Si nos distraemos, entonces ya no estamos ministrando a Dios. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante. Ahora, ¿en qué forma, cuando estamos realmente ministrando a Dios, cuáles son las formas más normales donde estamos, reflejamos que estamos ministrando a Dios? Bueno, la primera, la más importante, y es que tiene que ser una alabanza que salga de nuestro corazón. Eso es lo más importante. Ya lo demás es, bueno, a veces podemos levantar las manos, podemos cerrar los ojos, hay quienes se postran y está muy bien, todo eso es importante. Pero tiene que ser realmente conscientes que porque estamos ministrando a Dios. Lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando, estamos diciéndoselo a Él. Conscientes que estamos alabando a Dios. Amén. Cuando nos distraemos, vamos a decir, se corta eso. Por eso es bien importante. Se corta esa conexión de estar alabando a Dios. Si estamos alabando a Dios y estoy viendo, ay, la hermana cómo vino vestida, o ay, aquel hermano, y ya, se cortó de que estamos ministrando a Dios.
Por eso es bien importante el tiempo, el momento de la alabanza, cuando venimos a alabar a Dios, no distraernos, no dejar que nos distraiga nada. Esto es bien importante, así es que, recordando, lo más importante tiene que salir realmente de nuestro corazón. Esas palabras que estamos cantando, esas palabras que estamos diciendo. Amén. Otra forma de ministrar a Dios, cuando venimos y ministramos a Dios. También ministrar a Dios, como estamos diciendo, si es a través de cantando, alabando, adorando a Dios. Cuando decimos, cuando expresamos con nuestra voz, alabado sea tu santo nombre, ahí estamos ministrando a Dios. Grande eres, Señor, ahí estamos ministrando a Dios. Bendito sea tu santo nombre. Cuando damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, cuando estamos diciendo, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor, gracias por lo que has hecho en mi familia. O sea, todo eso, ahí estamos ministrando a Dios. Gracias, Señor, porque me sanaste de aquella enfermedad, porque has suplido para mis necesidades. Cuando estamos reconociendo y agradeciendo a Dios, ahí estamos también ministrando a Dios. Ahora, ¿sabías que también estamos ministrando a Dios cuando aún dentro de la enfermedad que estamos pasando, decimos, Señor, yo sé que estoy enfermo, pero yo sé que tú me vas a sanar? Aún dentro de nuestra enfermedad podemos y debemos ministrar a Dios. Aún dentro de aquella necesidad que estemos pasando, también podemos ministrar al Señor. Amén. Entonces, pero eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, estamos hablando del lugar santísimo. Vemos aquí en esta dibujo, en esta fotografía. Ahí están lo que había en el lugar santo y luego lo que está ya allá donde está el arca del pacto, que es llamada. Ahí es donde estaba la presencia de Dios. Para nosotros, eso, claro, estamos viendo que eso era en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto y Dios dio instrucciones de que se erigiera ese tabernáculo. Pero ahora, como nosotros, ya como en el Nuevo, vamos a decir, en el Nuevo Testamento para acá, como cristianos, la importancia del lugar santísimo para cada uno de nosotros. Estamos viendo que ¿quién solamente podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Ahora, claro, sabemos, en la actualidad ya no hay tabernáculo. El sumo sacerdote, repito, era el único que tenía esa comunión con Dios entrando al lugar santísimo. Nada más él, nadie más. Pero ahora nosotros como cristianos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está? ¿Qué importancia tiene para nosotros, vamos a decir, ese lugar santísimo? ¿En dónde lo vemos o cómo lo encontramos? Bueno, lo vemos a través de los acontecimientos que se suscitaron durante la crucifixión del Señor. Mateo 27:50, y lo decíamos hace tiempo sobre este pasaje. Cuando Jesús murió, dice Mateo capítulo 27:50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y luego dice el 51, y he aquí, el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a anotar esto cuando dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y aquí este es un punto bien importante. ¿A qué velo del templo se está refiriendo? ¿A qué velo, a qué cortina o velo? El que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice, se rasgó. Es bien importante notar cuando dice se rasgó de arriba a abajo. Era un velo muy grueso de telas, de varias telas. No era una cortinita así delgadita, era un velo grueso con varias telas. Ahí la Biblia nos explica, nos habla de cuáles eran los materiales que estaba hecho esa cortina o ese velo. Ese velo no fue rasgado, como dice ahí la Escritura, por ningún hombre. Por eso dice, y ya se menciona aquí la Escritura, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso que sucedió fue, vamos a decir, algo sobrenatural, hecho por el poder de Dios, pero para decirnos algo, con un propósito. Eso que nos dice el pasaje de Mateo, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, eso tiene una enseñanza y un significado bien importante que tenemos que entenderlo. En el momento en que Jesús murió en la cruz y cuando sucedió eso de ese velo que se rasgó de arriba abajo, a partir de ese momento ya nosotros, el hombre, ya podíamos tener acceso, íbamos a poder tener acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo, que viene siendo ¿qué? La presencia de Dios. Podríamos decir, el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, así como el velo fue rasgado en el templo. Y a partir de entonces, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice precisamente Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Y nos habla exactamente al respecto. Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Nos dice aquí Hebreos 10. Así que, hermanos, pongamos atención, fíjense. Teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Nos dice, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través, ¿de dónde dice? Del velo. Después dice, esto es, de su carne. Fíjense, ¿sí lo estamos entendiendo? Lo que nos está diciendo. Y luego que dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este libro de Hebreos es que ahora ya tenemos libertad, porque en aquel entonces no había libertad para entrar a ese lugar.
Pero nos está diciendo aquí Hebreos, ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Amén. Y voy a leerles estos mismos pasajes. Me gusta como lo que dice también la palabra de Dios para todos. Esta versión, palabra de Dios para todos, dice: entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Y luego dice: Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina o del velo. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Él mismo, o sea, Jesús es ese camino nuevo. Por eso el mismo Jesús nos dice, Él dice, ¿verdad? Encontramos en la palabra, yo soy el camino. Por eso dice, Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Entonces, recordemos esto. ¿Quién era el único que podía entrar en el tabernáculo, al lugar santísimo? ¿Estamos diciendo quién? El sumo sacerdote. Así es. Ahora, ¿qué era lo que había en el lugar santísimo? Aparte del arca del pacto, la vara de Aarón, el maná, la presencia de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que tienen libertad para entrar al lugar santísimo después de que el velo se partió de arriba abajo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nosotros? A ver, ¿están seguros? ¿Estamos seguros? Sí. Fíjense. ¿Quién podía entrar solamente al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Entonces, por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora nosotros, Dios nos está poniendo, nos puso al nivel del sumo sacerdote. Estoy preguntando. Sí, sí. Fíjense, el sacrificio de Jesús en la cruz nos puso a todo aquel que cree al nivel que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ahora todo aquel que cree puede entrar al lugar santísimo. O sea, nos puso al nivel del sumo sacerdote. Por eso leemos que nos dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Después dice Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a todos, todo el que cree. El sacrificio de Cristo en la cruz, entonces estamos viendo que nos puso a ese nivel de los sumos sacerdotes. Fíjate, o sea, a mí me llama mucho la atención de la importancia que hay para todo creyente que tenemos como sacerdotes o que tenemos para ministrar a Dios.
Estamos diciendo, ¿cuál era la función de los sacerdotes? Ministrar a Dios. Esa función de los sacerdotes de aquel entonces ahora ya no continúa, ya no sigue. Sí sigue. Esa función no se acabó, no se quitó. Sigue siendo una función que ahora nosotros tenemos que desempeñar. También cada uno de nosotros de ministrar a Dios. Entonces, ahí vemos que Dios nos puso a ese nivel, pero con sus beneficios y con sus responsabilidades. Es muy normal y muy común en nuestra carne que normalmente queremos aceptar los beneficios, pero no las responsabilidades, ¿verdad? Eso es normal, es parte de nuestra naturaleza como humanos. Siempre queremos los puros beneficios, pero no me hables de las responsabilidades, ¿verdad? Pero todo en la vida así es. Si hablamos del matrimonio, bueno, todos sabemos y queremos, cuando pensamos en el matrimonio, sí. ¿Tenemos, vamos a llamarle así, beneficios en el matrimonio? Claro que sí. Hay mucha bendición, muchas bendiciones, sí. Pero también hay muchas responsabilidades que tenemos el uno y el otro. Pero normalmente, sobre todo cuando nos vamos a casar o recién nos casamos, normalmente estamos pensando en los beneficios, ¿verdad? Todo color de rosa, pero realidad, ¿verdad? Cuando empezamos. Vienen las situaciones normales de todo matrimonio, viene la realidad, vienen las luchas, las pruebas, pero eso es parte de la vida, ¿verdad? Igualmente, nosotros hemos recibido los beneficios de los sumos sacerdotes de aquel entonces, de poder entrar a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Pero también hay responsabilidades. Y una de esas responsabilidades precisamente es que nosotros tenemos que estar bien conscientes de entender y aprender a no solamente recibir los beneficios, sino responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es ministrar a Dios. Este miércoles pasado que estuvimos aquí en la reunión de oración, yo les compartía a los hermanos que estuvieron aquí. Normalmente cuando venimos a las reuniones de oración, venimos, claro, a orar. Es una reunión de oración, lógico, ¿verdad? Venimos a orar. Venimos para que oren por nosotros, por alguna necesidad, alguna situación, circunstancia diferente que cada quien. Y claro, esa es parte del propósito importante de las reuniones de oración. Sí. Pero normalmente se hace ese énfasis en la reunión de oración cuando venimos. Pero nos compartía creo que el hermano Nacho, precisamente el miércoles, y hacía referencia y dije, exactamente, qué buena observación. Donde cuando los discípulos le dicen a Jesús que enséñanos a orar, y cuando Jesús empieza a dar esa enseñanza, que es, todos sabemos, a través del
lo que es conocido como el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Cuando Jesús empieza a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí esas palabras, cuando Jesús está mencionando esas palabras, está enseñando que antes de pedir, entra ministrando a Dios. Cuando está diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está diciéndonos Jesús, primeramente tenemos que entrar a la presencia de Dios ministrándole, diciéndole, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí Jesús nos está enseñando, nos está diciendo, sí, vamos a orar, pero para entrar a la presencia de Dios tenemos que entrar ministrándole. Y generalmente se nos olvida o no tomamos en cuenta esas palabras o esa enseñanza, o no las habíamos meditado así. Generalmente cuando queremos orar o tenemos una necesidad, venimos y lo primero que hacemos, entramos directamente a la necesidad, porque ya nos anda, como se dice por ahí, ¿verdad? Y queremos, solamente pedimos la necesidad. Pero tenemos la Escritura que nos habla y nos enseña. Y yo les decía a los hermanos, es interesante que aprendamos esto y lo conozcamos, porque nos va a ayudar en nuestra relación personal para con Dios, en lo individual, para cada quien, que entendamos esto, porque yo sé que cuando así lo hagamos, eso va a causar a nuestra vida espiritual, vamos a decir, un crecimiento, una madurez. ¿Por qué? Porque estamos entrando, buscando a Dios, entrando a su presencia a través de la oración, en la forma, vamos a decir así, correcta. Esto no quiere decir que hay momentos, hay circunstancias, hay ocasiones donde tenemos que orar y entrar directamente en la petición. Señor, ayúdame, Señor, esto, ¿alguna necesidad? Sí, eso. Porque la ocasión amerita algo, una emergencia, algo, Señor, esto. No quiere decir que si tenemos que orar por algo, primeramente vamos a tener, no. O sea, lo que los discípulos le dijeron a Jesús cuando le dijo, enséñanos a orar, bueno, eso es en cuanto a una oración, vamos a decir, cotidiana, para tener esa comunión con Dios. Pero no quiere decir que puede haber momentos u ocasiones donde podemos saltarnos eso y decir, Señor, así como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, no dijo, Señor, grande eres. No. Cuando empezó a unirse, nada más dijo, Señor, ¿verdad? Sálvame. Son ocasiones específicas, sí. Pero es importante que entendamos que, por ejemplo, el venir a las reuniones de oración, no vengamos, o no se trata solamente de venir para pedir, sino se trata de que vengamos también antes de pedir. Yo les decía a los hermanos, podemos venir, a veces generalmente cada quien se arrodilla en algún lugar, por allí, por acá, y está bien, pero les digo, pueden tener la libertad de caminar si quieren y estar ministrando al Señor. Antes de venir y pedir, vamos a ministrar al Señor. Como lo que estamos diciendo, Señor, cuando damos gracias al Señor, ahí estamos ministrándole, estamos como abriendo la puerta en el orden que la Escritura nos enseña. Antes que la necesidad de decir, vamos a ministrar al Señor, reconocer
Señor, santo eres. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, por mi familia. O sea, agradecer, reconocer quién es Él. Amén. Por eso leímos Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Tenemos esa libertad? Amén. Sí. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Así es que, fíjense, vemos en el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo, Primera de Crónicas 6:49. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacían ahí los sacerdotes? Primera de Crónicas 6:49. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume y quemaban incienso. ¿Y qué dice? Y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Pero vemos aquí que nos dice, y ministraban, servían o ministraban a Dios en el tabernáculo. Pero vemos ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:2, lo que vimos en un principio el pasaje. Esto era ya acá en el templo, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor. Y después dice, y ayunando. Ese es otro punto que no lo vamos a ver ahorita. Ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjense, dice este pasaje, dijo el Espíritu Santo. Cuando dice y menciona la Escritura, dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos ahí con esas palabras? Cuando dice, dijo el Espíritu Santo, ¿qué entendemos? Entendemos que Dios habló, que el Espíritu Santo les habló. ¿Y qué es lo que estaban haciendo cuando el Espíritu Santo les habló? ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor. Fíjense lo que sucedió. Que ellos estaban ministrando y Dios habló. Qué interesante, ¿verdad? Entenderlo así. Entonces, si nosotros entendemos esto y venimos y antes de pedir, ministramos al Señor cuando estemos aquí, cuando venimos a la iglesia. Claro, podemos ministrar al Señor en donde sea. Puedo ir en el carro y puedo ir ministrando al Señor y dándole gracias. Nada más no cierren los ojos, ¿sí? Cuando vayan manejando, ni vayan a levantar las manos tampoco. Pero vemos a través de este pasaje que ellos estaban ministrando al Señor y el Espíritu Santo habló. Qué interesante. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Qué interesante. Ahí Dios le confirmó, vamos a decir en este caso a Pablo, lo que Dios ya le había mostrado. Cuando Pablo iba por aquel camino y que cae. Y que le dijo a Pablo, Señor, ¿qué quieres? Y Dios le habló. Y luego vemos también en el Antiguo Testamento, en primera de Samuel 2:18, cuando dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová.
Y luego dice 1 Samuel 3:1, otra vez, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote. Y hay otro pasaje que no lo tengo aquí, donde dice, cuando Samuel era niño, ya desde niño, él ya ministraba también en el templo. Así es que con este pasaje que sigue vamos a terminar. No fue muy largo, pero yo creo que es bien importante que lo entendamos. Isaías 61:6. Aquí desde el profeta Isaías, desde entonces, Dios ya había hablado al hombre. Fíjense, desde entonces, en los tiempos de Isaías, desde entonces, cuando dice, y vosotros seréis llamados, ¿cómo dice? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Fíjese, desde entonces Dios ya había hablado al hombre. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y a veces creemos o pensamos que solamente se refiere a los líderes, o se refiere solamente a los pastores. Pero cuando hay líderes, pastores, eso es un llamado específico para cada quien. Es otra cosa. Como dice la Escritura, unos fueron llamados maestros, pastores, evangelistas. O sea, eso es diferente. Pero para ahora, después de que el velo se rasgó de arriba abajo, para ministrar al Señor, eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso en nuestra vida espiritual nos va a dar esa madurez, porque estamos aprendiendo a entrar a la presencia de Dios. Ya no tiene que haber un sumo sacerdote que interceda por nosotros. Ya no. Ahora, cada uno podemos. Eso no quiere decir que yo no puedo venir y pedir que oren por mí. Claro que sí, porque también la Biblia nos lo enseña. Orar unos por otros. Sí. Pero este punto específico de ministrar a Dios, ministrar al Señor, es bien importante que lo tengamos presente y sobre todo que empecemos a ponerlo en práctica. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que empecemos a ponerlo en práctica, porque eso nosotros mismos vamos a ir experimentando en nuestra vida espiritual ese crecimiento, esa madurez, vamos a decir, esta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que venimos a ministrar al Señor, dándole gracias y agradeciéndole y diciendo, Señor, tú eres grande. Gracias, Señor, porque todo lo que la Escritura nos habla y nos enseña respecto a lo que Dios es, el decir todo lo que significa los nombres que la Escritura nos habla de los nombres de Dios, ahí estamos ministrando al Señor.